Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Se encuentra con nosotros conectado ya el doctor Patricio Reyes, con quien vamos a platicar el índice de crecimiento de casos de contagios que se da en nuestra provincia. Nos gustaría también conocer qué pasa con los establecimientos de salud pública y también los establecimientos de salud privada, la saturación que existe a propósito de que ya se cumple pues un mes desde el cambio de semaforización que fue el 25 de mayo, el inicio de la semaforización amarilla. Doctor, muy buenos días, qué gusto tenerlo esta mañana. Bienvenido a la señal de Saracay Televisión. Gracias, Marianela. Buenos días. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Un mes después, desde el 25, ayer se cumplió un mes desde el cambio de semaforización, con todos los pedidos de la ciudadanía, con obviamente la repercusión que eso en su momento determinado se sabía que podía pasar. ¿Qué pasa actualmente? ¿Cuál es la realidad un mes después de haber pasado a semáforo amarillo en COVID? La realidad en ciudades como Santo Domingo es similar a lo que pasa en otras como Quito. En Quito sabemos que los hospitales están desbordados. Conocemos a través de los colegas que hay hospitales como el Andrade Marín donde tienen que usar las máquinas de anestesia como respiradores, que la unidad de cuidados intensivos está llena. Incluso el gerente del hospital Andrade Marín está en cuidados intensivos en estado grave. En Santo Domingo no ha cambiado la situación, es algo similar. Ustedes lo han constatado, los hospitales públicos están llenos, las unidades de cuidados intensivos tienen camas ocupadas y apenas se desocupa una cama está inmediatamente ocupándose la misma. En las salas donde están los pacientes COVID están llenas también. Muchas veces no hay ya respiradores para los pacientes, tienen que ser transferidos en este momento a otras ciudades como Guayaquil. Eso es un hecho. Y en cuanto a los contagios, lo estamos viendo día a día en la parte privada, que principalmente. Yo algún momento decía, bueno, estamos viendo pacientes, ya no vemos 2, 3 pacientes diarios de COVID, sino estamos viendo 8, 6, 10. Pues bueno, hoy por hoy estamos viendo hasta 30 pacientes COVID diarios en la parte privada, en las diferentes instituciones privadas de la ciudad, y eso significa un altísimo incremento en el contagio. Muchos de esos pacientes necesitan hospitalización, muchos de esos pacientes necesitan incluso cuidados intensivos, y conocemos porque sus familiares nos comentan que terminan falleciendo, muchas veces en sus casas, sobre todo las personas de edad, porque no tienen acceso a oxígeno o a un respirador. Patricio, ¿cuántas camas tenemos en este momento en los hospitales para poder atender el tema del COVID? ¿Existe alguna posibilidad de incrementar el número de camas para atender? Bueno, el número exacto lo han dicho los directivos de cada uno de esos hospitales. Quienes laboramos en los hospitales estamos ahora impedidos de dar datos oficiales de lo que pasa en cada casa de salud, pero desde luego que se puede incrementar el número de camas, debería ser. Hay limitantes, las limitantes principalmente tienen que ver con la parte de implementación de insumos y de personal. La falta de respiradores, que ustedes saben no es fácil conseguirlos de un día para otro, a pesar de que los hospitales aquí han ido recibiendo respiradores, les han donado, les han prestado, y eso permite incrementar el número de camas con respiradores, pero también se necesita personal, y a veces contratar personal no es tan fácil, tomando en cuenta una situación: el personal de salud en los hospitales se está contagiando, y ese personal es baja. Los que se contagian tienen que salir, ir a reposo, ir a cuarentena, y quedan los espacios de estas personas que dejan de trabajar. Todo eso forma un panorama complejo, un panorama difícil para enfrentar esta enfermedad. Entonces, alrededor de 20 camas con respirador existen en el Hospital Gustavo Domínguez, y me parece que en el Hospital del IES un número similar. Pero hoy por hoy, como estamos, es insuficiente. Lamentablemente, el mensaje que han transmitido las autoridades ha sido un mensaje de confianza para la población. No pasa nada, semáforo amarillo, entre comillas, porque aquí estamos en un semáforo verde. Todo el mundo sale, los mercados, las compras, los restaurantes, a comer, a reunirnos, hacen fiestas. Sí, cerca de los domicilios nosotros vemos que hay fiestas. La gente el otro día pasaba frente a una licorería en una calle de la ciudad, y en la parte de afuera estaban vehículos parqueados y la gente tomando. Entonces no pasa nada, ya estamos en amarillo, estamos en verde. En teoría no pasa nada, pero eso ha incrementado los contagios, y lamentablemente yo veo familias enteras contagiadas, porque uno de sus familiares, y no necesariamente incumpliendo normas, pero
Cuando aumenta este riesgo, cuando usted sale a la calle y no sabe quién tiene el coronavirus, entonces es muy fácil contagiarse. Además, hay otra situación, nadie está monitoreando a los pacientes infectados y ellos andan en la calle. Es que como me siento bien, como estoy mejor, salgo porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer, tengo que ir a comprar, infectados, positivos, con síntomas incluso. Y además hay una cosa, muchos pacientes con coronavirus están siendo diagnosticados y lo hago yo a través de tomografía, un método mucho más fidedigno que las pruebas rápidas y sin embargo esos pacientes no constan en ninguna estadística. No ingresan en ese número de contagiados que hay. ¿Cuántos contagiados hay en el país? No se sabe. 9 millones no creo. Si estuvieran contagiados 9 millones prácticamente habría bajado el número de enfermos porque hay una inmunidad, no se repite la enfermedad y no habría ya los enfermos que hay, la cantidad de enfermos que hay. Y los que veo yo y los que ve el colega de al lado y los que ven nuestros colegas de otras instituciones, de otros cantones, de la provincia, en la Concordia, en fin. Entonces la situación se empieza a desbordar y lamentablemente el problema aquí es que las personas de edad, las personas con comorbilidades, con enfermedades que se ponen graves no tienen acceso a una cama, menos aún a un respirador y terminan falleciendo incluso en sus casas. Patricio, nosotros hemos pasado ya sobre los 90, vamos por los 100 días y todavía nos hace falta información para poder entender. Lo que usted acaba de señalar, por ejemplo, que la gente se alarme porque tenemos 9 millones de contagiados. Más bien hay que alarmarse cuando hay pocos contagiados porque muchos más pueden contagiarse y muchos más pueden agravarse. Si estuvieran 9 millones, más bien estaríamos saliendo de este pico y estaríamos viendo otras circunstancias. Es decir, los ciudadanos manejamos mal la información, no ha habido un buen manejo de información, no nos terminan de decir bien todo porque algo parece que se estuviera escondiendo, que no se quiere saber quién es el que está infectado, porque si a mí me dicen que el vecino está infectado, mínimo lo que hacemos es los propios vecinos ser parte del cerco epidemiológico y decir, vecino, cuídese por favor. Pero no sé si es correcto el manejo de información que se está dando en este tipo de circunstancias, Patricio. La verdad no es mala, solo que no tiene remedio. Y lamentablemente, yo quisiera hablar del asunto desde el punto de vista técnico, médico, lo que yo estoy viendo, lo que yo sé, pero lo que uno dice termina siendo político. Y aquí hay que contradecir a la dirigencia política del país. Porque lo que se ha pretendido es que la comunidad sienta que no pasa nada, no importa los infectados, los muertos, lo que sucede en Quito, lo que sucede en Santo Domingo, lo que sucede en Puerto Viejo, en Manta, no importa porque aquí hay que producir. Claro que hay que producir, claro que hay que reactivar la economía, desde luego, porque es un problema serio. Es decir, también la gente no puede vivir sin producir, pero eso hay que hacerlo ordenadamente de otra manera, hay que hacerlo haciendo conciencia en la gente para que la gente que sale a trabajar, que sale a producir, que sale a hacer sus actividades, entienda el riesgo que tiene. Y claro, hay muchas personas jóvenes que les da la enfermedad y tienen muy pocos síntomas. Unos síntomas similares a una gripe, que sí, me dio fiebre, una tos, me siento un poco mal, pero ahí estoy, mejor sigo trabajando. Pero esas personas llevan a su casa la enfermedad. Llevan a su casa y sus padres, sus adultos mayores son los que se enferman y se enferman gravemente. Y aquí lo que habría que decir es simplemente que tenemos la enfermedad, que el problema existe y llamar a la población a cuidarnos. Porque entonces la población piensa que como está pasando vamos a hacer la fiesta, nos vamos a reunir, nos quitamos las mascarillas, nos juntamos a comer y entonces aumenta el contagio. ¿Por qué este mal manejo de información? Bueno, Patricio, vamos a lo técnico, como usted dice, que lastimosamente a veces se pronuncian desde el punto de vista político, y debería ser, porque quienes deberían estar al frente de los COE, por ejemplo, quienes que deberían estar liderando son los médicos, los epidemiólogos, los que tratan, y más bien dejaron en manos de los políticos que sean quienes decidan, y con el total desconocimiento desde el ámbito político, porque necesita especificidad. En todo caso, es la realidad que está pasando, pero desde el tema técnico, como usted lo señala, si bien es cierto, a veces desde la opinión pública, y hay que confesarlo, los medios de comunicación somos también ahí responsables, en el que decimos, tiene que equiparse, y hay que equiparse el tema de salud, pero a veces como que exigimos demasiado el equipamiento, que las pruebas. ¿Dónde está el trabajo en el territorio? Porque si aquí se hiciera un trabajo ordenado de ir casa a casa, de ir no solamente con las pruebas, sino también ir controlando, ir con tratamiento, ir verificando con los médicos, eso va a hacer que el hospital tenga menos demanda y pueda respirar algo. Patricio, no sé si estamos en lo correcto o estamos equivocados. Desde luego, ¿cuál es mi papel en la parte particular? Los pacientes que yo trato no llegan a agravarse porque reciben el tratamiento oportuno.
en el momento adecuado. Esos pacientes que yo trato, el 99% les ha ido bien, no porque soy el supermédico ni que sé más que los demás, sino que el paciente acude en el momento adecuado, recibe su tratamiento y no se agrava. Pero el paciente que me llega saturando 50, agitado, cansado, que tiene 60 años, con una tomografía súper complicada, no le puedo dar una medicación para que vaya a su casa y obligatoriamente le digo, tiene que ir a un hospital, usted no puede estar en su casa con un tratamiento. Entonces lo que usted dice es lo correcto, el monitorizar, ir a las casas, ver pacientes sintomáticos tempranamente, acceso al medicamento, controlarlos, hubiera sido el escenario ideal para evitar que pase lo otro, que estemos entre los países que más muertos tienen. Finalmente los infectados vamos a ser la mayoría en el mundo, pero evitar que esos pacientes se agraven y mueran. Esa es la meta en el control de esta pandemia. Vamos al otro tema, Patricio. Aquí lo voy a meter un poco en los temas políticos. Se anuncia en Santo Domingo, precisamente por estos casos, una estrategia tratando de buscar una media, ha dicho la autoridad municipal, en el sentido de que difícil decirle a la gente vuelva al rojo. No sabemos desde cuándo hasta cuándo y la gente no hace caso. Ahorita estamos en amarillo, parece verde, todo el mundo sale. ¿Cree usted que esa estrategia de un rojo temporal de 8 días, 30 días trabaja y 8 días vuelve a guardarse, puede ayudar en algo? Sabemos que eso no va a cortar o no van a dejar de haber contagiados, pero ¿es una estrategia válida? ¿Podría ser una alternativa que se tome entre lo difícil de la situación? Yo pienso que sí, por lo menos en algo va a ayudar. Se debió quedar en un rojo, en un rojo matizado antes de pasar al verde directamente, porque así nos ha sucedido. Debió quedarse un verde matizado, permitiendo ciertas cosas con ciertos límites, y yo pienso que debería ser. Y debe volverse a los controles, porque yo veo en la calle que todos los días circulan todas las placas. ¿Hay restricción de placas? ¿Sabe usted que hay restricción de placas? No las hay. Nadie controla. Entonces están controlando a las motos, están controlando a los camiones, pero no hay restricción de las placas. Ya no veo a los agentes, ya no veo a la policía, ya no veo al ejército controlando eso. ¿Por qué? No, salgan, no pasa nada. No. Entonces yo pienso que la decisión que pretende tomar la autoridad es la más adecuada. Apoyo total para este tipo de situaciones. Y quizá después ir matizando para no aflojar este control. En algunas partes dicen es que ya deberían volver en la sierra a las clases en septiembre. Dios, eso es terrible. Porque los muchachos no tienen grandes síntomas, los chicos no se enferman gravemente, pero tienen el virus y lo empiezan a llevar a sus casas. En toda la parte que no entendemos. Y que queremos hacer ya cosas públicas y que los gimnasios se abran. Entendemos la situación difícil para los gimnasios. Y en algún lado estaban diciendo que se abran las discotecas. Nos morimos si no hay una discoteca. Nos morimos y que no vamos de farra y que no nos juntamos a tomar en el mismo vaso, ¿verdad? Y entonces es porque la población no está entendiendo, e incluso no están entendiendo a pesar de que en sus casas tienen muertos, a pesar de que en sus casas tienen pacientes con serios síntomas. Nos falta un poco más de conciencia, y en eso la autoridad es quien tiene que ser más fuerte. Para aprovechar eso, por un lado usted ha citado la autoridad más fuerte. Yo digo que se ha dicho bastante y los medios sí se escucha y la gente dice y los muertos hay y todos los días aparecen. ¿Hasta cuándo? O sea, que es una sociedad que no aprendemos, parecemos niños malcriados que mientras el policía, porque en la zona rural lo hemos visto, se lo cuento porque hemos visto, el teniente político pasa, le dice al señor, métase a su casa, está esperando que el teniente político salga o la teniente y otra vez vuelve a salir, y tener un policía en cada casa, un control, o sea, es insostenible el tener militares, policías, todo el mundo teniendo control en cada barrio, en cada casa. Sale él y a las 5 de la tarde la gente está jugando boli, está jugando naipe, es impresionante. Ya no se sabe, meter preso a todo el mundo tampoco, sanciones económicas parece que no funciona. ¿Por dónde va esta sociedad que se está matando sola? Es muy difícil. Yo pienso que hay cosas donde la autoridad puede tomar acciones, ¿verdad? Lo que siguen haciendo, un teletrabajo en las empresas que se pueda, en el sector público. Hay cosas que hay que mantener, la educación online, con lo difícil que es para algunos muchachos, porque la pobreza en este país, que ya va por el 40%, impide que mucha gente tenga acceso al internet, a una computadora. Pero claro, es la humanidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hacen ciertos sectores políticos identificados con una posición? No la quiero decir. La gente sale a trabajar y vamos por la selección natural. Imagínense lo que estamos planteando, ¿verdad?
métodos medio extremos. ¿Cuál es la selección natural? Que vive el más fuerte, que vive el que se cuida y el que no quiere que muera. Y anoche en Londres, ayer es de día ya, hay una fiesta que no podían hacerla en Londres, Europa. Decimos que los europeos, que la idiosincrasia, y la policía que fue a controlar eso fue atacada. Es decir, no pasa solo en el Ecuador, pasa en otras partes, porque la humanidad no aprendió nada con la pandemia, nadie ha cambiado. Escuchaba que decía alguien, es que la pandemia no es un milagro. La pandemia no es un milagro para cambiar a la humanidad. Lamentablemente nos han metido en la cabeza otras cosas, la producción, el dinero fácil, el dinero rápido. La vida no importa, lo que es importante es el dinero, no sé, y eso ha hecho que seamos unos seres humanos muy complicados y que no pensemos en el futuro de nuestras familias, no pensemos en el bienestar de la familia, sino que pensemos en el bienestar momentáneo, el disfrutar, el gozar, el consumir, el gastar, el tener. Yo pienso que ese es el gran problema que estamos viviendo en la humanidad entera. Patricio, muchísimas gracias por sus palabras, que han sido técnicas y también sociales, no políticas, sociales, porque hay que hablar también desde el tema de vista social y ojalá poder hacer conciencia, crecer como humanidad, como seres humanos, como cultura, como sociedad ecuatoriana. Lastimosamente, lo que vemos allí no es precisamente la sociedad de la que nos sentimos orgullosos. Patricio, muchas gracias. Siempre es un gusto platicar con usted. Muy amable, gracias. Un buen día. Buenos días, Patricio Reyes, el doctor Patricio Reyes, quien trata a pacientes COVID desde lo público y desde lo privado. Y allí nos dice, se está muriendo la gente, pero también nos dijo una cosa que me llamó muchísimo la atención. A la gente se le muere su familia y sigue pensando en fiesta. No puede ser posible, es ese familiar, porque a veces pensamos de que ojalá el día de mañana, cuando sientan que alguien suyo cercano fallece, entonces toma conciencia. Tampoco ha sido así. Hay mucha gente que está enterrando y está pensando cuándo se reúne, cuándo el asado, cuándo la cerveza, bebiendo del mismo. No puede ser posible. Hacemos un llamado puntual. Si no se quiere usted, por su familia, por su hijo, por su madre, por favor, por Dios, estamos en un momento complicado. Hay que salir a trabajar, se entiende. Pero que sea directamente al trabajo, no tiene por qué desviarse en la mitad del camino, vaya directo a su casa. Mientras más tiempo estemos cuidados, mejor. Las medidas de protección, el tema del buen uso de la mascarilla, si puede el acetato, distanciamiento social, por favor el lavado de manos permanente, las facilidades en este sentido para aprender a convivir con este virus. Pero no se trata de que me voy a olvidar de este virus. La ciudadanía tiene parte fundamental y las autoridades, por supuesto, también en el tema de control, en el tema de sanciones. Estamos hablando del tema de volver a clases y sobre ese tema habrá que discutir bastante todavía. Y hay algunos municipios que han dicho queremos volver del amarillo al rojo y el gobierno nacional, ¿cuál es la respuesta que está teniendo? ¿Está siendo positivo el apoyo o generalmente se quiere decir el país ya se reactivó? ¿Se reactivó a costa de quién? A costa de la vida de los ecuatorianos. Y un llamado, todos somos responsables desde nuestro sector como padres, como trabajadores, como jefes, como medios de comunicación, como autoridades. Todos tenemos que echar la mano si queremos salir de esta en mejores condiciones. De que salimos y de que pasa, pasa. Pero a costa de cuántos muertos, esa es la inquietud que tenemos. 7 de la mañana con 47, Edwin tiene más información.